él llama a su supervisor inmediato para informarle que ya se cumplió su jornada de trabajo. El supervisor inmediato le dice, espérate mientras te busco el relevo. Él espera un tiempo, diría para él razonable, 1 hora, 45 minutos. Y en el minuto 46 se retira. ¿Es un abandono de trabajo? No es un abandono de trabajo. Si me preguntan a mí, es un abandono de trabajo. Si me preguntan a mí, no es un abandono. Ahora, ¿por qué no es un abandono de trabajo? Saludos a nuestros seguidores de Derecho Cinético, un podcast de Linares y Asociados. Una vez más nos reunimos para compartir respecto a esos tópicos que se hace necesario la discusión en los ámbitos o diversos ámbitos del derecho. Hoy queremos debatir, cuestionar una noticia que se hizo tendencia en las redes sociales, específicamente en la red social X. Referente a un presunto abandono de trabajo y la consecuencia que este derivó en ese trabajador. Bueno, sí, bienvenidos a este nuevo podcast. Efectivamente, es una situación, más que cuestionar, es debatir sobre ese aspecto, ¿no? Una noticia que circuló y que de alguna manera es digna de hacer el análisis correspondiente desde la perspectiva de lo jurídico. ¿Es abandono de trabajo? ¿No es abandono de trabajo? ¿Qué es un abandono de trabajo? ¿En qué consiste un abandono de trabajo? El caso cierto es, bueno, una persona que se encuentra realizando efectivamente una actividad en una institución, en una instancia, una entidad de trabajo, y su función es cajero de una entidad de trabajo que, la esencia de esa entidad es un local nocturno donde evidentemente quien se encarga de la actividad de la caja tiene una gran significación, una gran preponderancia en esa actividad. Efectivamente se cumple su jornada según lo que está previsto, 8 horas de trabajo, a la 8ª hora o a la 6ª hora, lo que haya establecido el contrato. Él llama a su supervisor inmediato para informarle que ya se cumplió su jornada de trabajo. El supervisor inmediato le dice, espérate mientras te busco el relevo, vamos a esperar, aguántate allí, acuérdate que tu trabajo es un trabajo que no puede ser susceptible de interrupción, espérate que yo te busco el relevo. Ya habiendo cumplido su horario de trabajo. Habiendo cumplido su jornada, pues su jornada de trabajo. Efectivamente, él espera un tiempo, diría para él razonable, 1 hora, 45 minutos. Y en el minuto 46 se retira, sin informarle, en este caso a su supervisor inmediato. No, él le dijo que se iba a retirar, de acuerdo a lo que es el hecho noticioso. No, fíjate. La información es que él, en primera instancia, le indica que ya se cumplió su jornada de trabajo, su jornada laboral. El gerente en este caso, o el jefe inmediato en este caso le dice, espérate un momentico, ya va, vamos a dejar buscar el relevo, recuerda que tu función es una función que no es susceptible de tú retirarte. Sin embargo, al minuto 45, 46, él se retira. Porque él dice que, bueno, no puedo esperar más, indudablemente yo no puedo esperar más, mira, yo me voy. Y se va. Ajá, ¿qué pasó allí? ¿Es un abandono de trabajo? No es un abandono de trabajo. Si me preguntan a mí, es un abandono de trabajo. Si me preguntan a mí, no es un abandono. Ahora, ¿por qué no es un abandono de trabajo? Si efectivamente la ley establece un aspecto que es fundamental y que te dice que para tú, cuando una actividad, digamos, si tu función dentro de lo que es esa entidad de trabajo es una función que no es susceptible de interrupción y que tú indudablemente estás sujeto a un relevo, ¿por qué te vas a ir de manera intempestiva? Al ir de manera intempestiva, ¿afecta o no afecta el desenvolvimiento, el desarrollo de la institucionalidad? En este caso, la institución. Claro, efectivamente se pudiera ver afectada, pero considero que no bajo la figura del abandono. A lo mejor pudiera incurrir en una falta o se lo pudieran calificar en una falta, bien sea como, diría yo, no acató una instrucción inmediata o comprometió de manera importante la operatividad de la organización. Ahí lo estás diciendo, comprometió de manera importante el funcionamiento de la organización. Pero no debido no debido a que abandonó su trabajo, porque él cumplió su jornada. Pero fíjate, ¿es o no es el trabajo de un cajero? Si tú cierras la caja de un negocio, la cerraste, ¿qué pasa con ese negocio? ¿Podría seguir funcionando el negocio si tú cierras la caja? Si me preguntan a mí, no, porque si la esencia del negocio precisamente está en la captación en este caso, de clientes que van
hacen lo que tienen que hacer y al final de la jornada cancelan por su estadía, por el servicio, y la caja indudablemente es la que se encarga de captar los recursos financieros de esa empresa, pero no solamente de captarlo, sino de captarlo, dar el vuelto, si hay un vuelto que hay que entregar, o sea, es el corazón del movimiento de esa, en este caso, de esa entidad de trabajo. Y el cajero se va, cierra la caja, ¿qué pasa con la institución? Se interrumpe el servicio. Se interrumpe el servicio. Entonces, al interrumpirse el servicio, si me preguntaran a mí, yo diría que bueno, estamos en presencia de un, digamos, abandono de trabajo, por supuesto. Habría que ver bajo qué condiciones está contratada esta persona, revisar el contrato individual de trabajo, cuáles son las cláusulas que están establecidas en ese contrato de trabajo, y en función de eso, hacer análisis. Pero de primer momento se pudiera pensar o pudiéramos entender que estamos en presencia de un abandono de trabajo. Si él cumplió las horas previstas en el contrato. Aun cuando las haya cumplido. Entonces, ¿para qué? Si él informó debidamente a su supervisor que tenía que retirarse. ¿Para qué existen las horas extras en la ley? ¿Por qué la ley contempla las horas extras? Las horas extras están en función de que tú cumpliste una jornada de trabajo y por cualquier circunstancia te tuviste que quedar en el puesto porque no te puedes ir. Bueno, entonces para eso te calculan tus horas extras. De hecho, las horas extras nocturnas son digamos, canceladas en mayor cuantía que las horas extras diurnas. Y así lo establece la norma. Ok, ahora vale la pena hacer la siguiente reflexión. Es ver, obligatorio que se imponga una extensión del horario de trabajo con la excusa de que esa extensión del horario de trabajo puede ser pagada por horas extra. No, ahí es donde está la voluntad del trabajador en querer someterse a horas extras de trabajo o cumplir específicamente con lo que se previene en el contrato. Fíjate, no es una obligatoriedad. De hecho, son situaciones puntuales que se presentan. Porque yo estoy seguro que a lo mejor en ese caso o en cualquier otro caso que se presenta, no es el común que no vaya relevo. No debería ser el común, sino que son situaciones puntuales. No sabemos. Por eso hay que revisarlo en su contexto. Porque hay empresas que probablemente puedan tener como su modo operativo en la ejecución de su objetivo, contratar en menor cantidad de empleados y sopesar las obligaciones de unos con los otros. Ojo, que no es el deber ser. Que no es el deber ser. No es el deber ser. Porque si entonces tú tienes un contrato de trabajo, se le da una carga al trabajador que desde el punto de vista organizativo está previsto para serían funciones previstas para 2 o hasta 3 empleados, pero se les sujetan esas obligaciones y responsabilidades a uno. Ojo, pero eso no es con el objetivo de ahorrarse, en este caso, el salario de los demás. No debería ser. No es el deber ser, ni tampoco es el supuesto. Porque aquí estamos hablando de una persona. O no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos, pero por lo que revisamos. Se puede deducir. Se puede deducir, eso es correcto. Se puede deducir que efectivamente pues, está esperando. De hecho, tal no es el supuesto que él le informa a su jefe inmediato: no me ha llegado el relevo y ya yo cumplí mi jornada. Y le dicen: dame un tiempo que voy Dame un tiempo que te voy a coordinar para que te releve. Entonces, en el mismo momento en que tú no pudiste haber esperado el tiempo, pero ¿cuál es el deber ser? Yo siempre he dicho que nosotros debemos ganarnos el derecho a reclamar. Para ganarte el derecho a reclamar, primero tienes que cumplir con tus obligaciones. Después que tú cumples con tu obligación, es que tú vas a proceder con el reclamo. Excelente. Pero no es que te vas a ir me voy y dejo eso solo. Sí, precisamente a quienes nos escuchan por las diferentes plataformas, esa conclusión que usted acaba de dar, muchos dirán: no, yo me voy del puesto de trabajo, etc. Definitivamente el derecho, bajo la postura que se observe, van a existir fundamentos o alegatos que van a permitir la defensa en la posición tanto del patrono como del trabajador. De parte y parte, eso es correcto. Sin embargo, desde el punto de vista de la exigencia y del reclamo, siempre la recomendación es obrar en base a las capacidades reales del trabajador. Si efectivamente tiene una capacidad real de poder cumplir con esa obligación que de pronto no le fue consultada, pero está dentro de lo que se conoce como el desarrollo de las operaciones de la entidad de trabajo, pues ejecutarla y eventualmente con posterioridad discutir si existió en este caso de pronto
algún punto adicional no previsto en el contrato. Y Y el luego contrato, de eso esto, es con el correcto. gerente de recursos humanos, poder discutir, una vez ya prestado ese servicio, cuáles serían los beneficios que este trabajador podría obtener por esa prestación adicional del trabajo que realizó. Ahora bien, en este caso queremos saber su opinión. ¿Qué posición tendría usted? Repetimos el ejemplo en un local nocturno donde obviamente las operaciones son consecutivas, precisamente allí en la caja. Sin embargo, el trabajador pudo advertir a su patrono que ya había finalizado su horario, le dan una extensión de 1 hora, 40 minutos. En ese periodo no llega el relevo y él decidió retirarse y por esta decisión fue despedido. Allí todavía queda material porque Por supuesto, efectivamente allí él por tendría supuesto. derechos, pero queremos saber su opinión. Deje en los comentarios qué posición hubiese tomado usted y en el caso de que sea usted abogado, qué defensa esgrimiría usted en pro del patrono o del trabajador. Sí, porque ambas partes tienen la posibilidad de defenderse. Así es. Ahora, yo repito, insisto, lo primero es ganarse el derecho a reclamar. Así es. A reclamar, porque inclusive la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores establece, por ejemplo, que el trabajador se puede negar a realizar una actividad siempre y cuando se vea en peligro su vida, su integridad física. Eso es una de las... Habría que evaluar holísticamente todos los fenómenos que ocurrieron alrededor de él. Pero a priori queremos escuchar su opinión. Ok, ahora partiendo de esta discusión, queremos ir a otro punto referido específicamente al derecho procesal penal. Y es lo referido al acto de imputación en sede fiscal y a la audiencia de imputación en cuanto a los delitos menos graves que se lleva a cabo en los tribunales municipales de cualquier circunscripción judicial penal donde se vaya a llevar a cabo pues el acto. En esto queremos hacer la siguiente consideración. Si evaluamos que una persona está siendo investigada por el Ministerio Público por uno de los muchos delitos considerados como delito grave, se tiene por praxis, de acuerdo a lo que establece el código y las múltiples jurisprudencias de nuestro máximo tribunal, pues que debe el Ministerio Público, inclusive una reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal lo establece, debe el fiscal del Ministerio Público citar a la persona para que comparezca acompañado de abogado a la sede del Ministerio Público, la fiscalía que lleva la investigación, y en este lugar realizar la imputación. Sin embargo, la potestad cautelar, es decir, la posibilidad de solicitar medidas cautelares, aunque reposa aunque repose en el Ministerio Público, toda medida de coerción o toda medida que pueda afectar gravemente algún derecho de alguna persona debe ser previamente solicitada y acordada por un tribunal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las audiencias de imputación se hace el acto de imputación por delitos graves y no existe en el momento, en el acto de imputación, imposición de medidas cautelares. Pero en el caso de las audiencias de imputación de delitos menos graves, existe la posibilidad de que en ese acto, por un delito menos grave, el Ministerio Público pueda hacer, en razón de que es una audiencia, se encuentran presentes las partes, hacerle la fundamentación debida en razón a los elementos que considere pertinentes y solicitar la imposición de una medida por un delito menos grave y en el mismo acto quedar la persona, que en este caso está siendo imputada, sujeto a una restricción. Bueno, fíjate que esa situación es digamos que es un asunto que merece, ¿verdad?, el análisis, merece la discusión, la profundización en la discusión, porque efectivamente, fíjate, nosotros tenemos un ejemplo en el escritorio jurídico, tenemos dos ejemplos clásicos y que de alguna forma tienen que ver con eso que tú acabas de señalar. Por ejemplo, un caso donde el delito es un delito grave y que el acto de imputación formal se realiza en sede del Ministerio Público. Sí, con delitos como asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, o sea, son delitos, asociación para delinquir, por ejemplo, que es un delito, bueno, cuya pena es una pena que lo configura como un delito ese catalogado, un delito grave, ¿verdad? En este caso, el fiscal del Ministerio Público
realiza el acto formal de imputación y bueno, imputa los delitos que ya nosotros señalamos y la persona se va de ese acto de imputación para su casa sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de medida inclusive. Así es. Entonces el fiscal del Ministerio Público, en razón de la gravedad del hecho que, bueno, que su investigación arroja y ve que es un delito, efectivamente un delito grave y el hecho reviste un carácter importante para él, según su criterio, según su investigación, él debe solicitar ante el tribunal la imposición de las medidas que él considere que puedan estar de alguna manera garantizando que esas personas se sometan al proceso. Sí. Como lo es prohibición de salida del país, presentaciones periódicas, como lo es prohibición de enajenar, grabar bienes. Pero tiene que solicitárselo al juez. Con posterioridad al acto de imputación. Con posterioridad al acto formal de imputación. Mientras que en el otro caso, que es el que tú señalas, que es el que digamos los delitos que el Código Orgánico Procesal Penal cataloga como delitos menos graves. En este caso era... En este caso, digamos que la persona fue imputada en sede judicial, porque así lo ordena el código, que cuando el delito es un delito menos grave, el acto formal de imputación lo realiza el Ministerio Público en el tribunal, en sede judicial. Así es. Y en este caso el delito es perturbación violenta a la posesión. Fíjate tú ese delito, perturbación violenta a la posesión. Sin embargo, la persona quedó allí con presentaciones periódicas, porque así lo solicitó el Ministerio Público y en el mismo acto le acordaron presentaciones periódicas, cada 15 días presentándose a los tribunales. Entonces uno dice, desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de lo que nosotros hemos venido de alguna forma discutiendo, debatiendo, porque más que discusión es un debate que uno lo abre para que bueno, todos opinen, todos le agreguen valor, porque entre todos es que construimos. Esto es la construcción colectiva entre todos. Uno dice, ¿hasta dónde realmente estamos en sintonía con lo que efectivamente la sociedad quiere? Es una pregunta que uno deja allí, ¿no? Porque cuando se trata de un delito grave, como es asociación para delinquir, por ejemplo, la persona es imputada formalmente en sede fiscal y para que le impongan una medida en ese acto no lo pueden hacer porque tiene que el fiscal del Ministerio Público solicitarlo ante un tribunal. Yo evalúo precisamente que el Ministerio Público o la ley ha previsto que en los delitos graves se tenga una suerte de mayor tacto con relación a cómo se va a llevar a cabo las imposiciones de medidas en este tipo de delitos, porque si efectivamente evaluamos los términos de las penas en los delitos graves, en su mayoría, en su mayoría pudiesen dar o calificar para lo que prevé el código para la privación de la libertad, que es decir, que la pena exceda de los 10 años. Entonces, lo que se busca es hacer sopesar que muy a pesar de que el delito se encuentre en un límite máximo a los 10 años, sin embargo esto per se no significa que el Ministerio Público pueda de una manera u otra llevar esa posición y sobre esa posición imponer inmediatamente la restricción a la libertad, sino que el legislador ha procurado que en este caso exista la posibilidad inclusive de que luego un acto de imputación, que es el acto formal de descargo de los cargos que se están investigando. Y en este caso comienza la defensa. Yo creo que en nuestro código en ese particular ha sido muy poético en el hecho de describir de una manera muy, muy bien cómo se va a llevar a cabo el derecho a la defensa. Y es muy importante y se debe felicitar a aquellos quienes procuran siempre respetar o garantizar en todo tiempo la presunción de inocencia y en este caso evitar llenar nuestro sistema de imposiciones de medidas en casos donde se conoce que con una medida menos gravosa o inclusive sin medidas el objeto del proceso, que de pronto es el resarcimiento de la víctima o la determinación de la responsabilidad penal, pueda alcanzarse sin que éstas medien en el proceso. No, y que esto de alguna manera sirva. Por ejemplo, nosotros lo que somos como que haciendo lanzando pues a los que nos siguen, a los que nos escuchan, a los que nos ven, haciendo la reflexión y un poco ver hasta dónde efectivamente un delito que es imputado en sede judicial es meritorio o no de una medida. Sí. O sea,
para que se sopese, pues, se monte en la justa balanza, se dé la justa dimensión y hasta dónde realmente es meritorio que se le imponga una medida a ese tipo de delito. Hablando de medidas y para puntualizar un tema que creo que siempre se habla, pero allí tras vestidores, y quiero traerlo a colación. ¿De qué se trata? Y es el referente a: ¿puede un abogado, por el hecho de ejercer la defensa de alguien que se encuentre siendo investigado por un delito de delincuencia organizada, bien sea el que se considere delincuencia organizada, al momento de recibir el pago por concepto de honorarios profesionales, incurrir este abogado precisamente en el hecho de cuando éste ya recibe las cantidades de dinero cobradas a esta persona que está siendo investigada por un delito de delincuencia organizada? Este abogado estaría formando parte de la estructura criminal o estaría de una manera u otra lavando o legitimando los dineros, los haberes productos de la operación que se encuentra bajo investigación. ¿Pero por qué? O sea, habría que analizarlo, ¿no? Hay que analizarlo tres aspectos fundamentales. Ajá. Primero, el libre derecho del investigado derecho a la defensa, a designar su defensa de confianza. No, punto número 2, a que habría que tener también conocimiento de acuerdo a la teoría volitiva, la teoría del conocimiento, obviamente, o la teoría de la acción conocida, sobre si el abogado tiene o no tiene conocimiento de que esos haberes con los cuales se le está haciendo su pago correspondiente al cobro de honorarios profesionales por la operación que está haciendo en defensa de que esos haberes son producto de algún tipo de delito. Supongamos que una persona estafó a otra la cantidad X de dinero y en este caso el investigado le hace de conocimiento a su abogado, el investigado a su abogado: te voy a pagar los honorarios que me pidas porque todavía tengo en mi posesión el dinero que le sustraje a tal y determinada persona. Y esto se puede comprobar. Yo creo que efectivamente pudiera haber allí un conocimiento de que este abogado conoció, previo a que se le hiciera el pago correspondiente de su servicio, que el dinero con el cual se le estaba pagando estaba o era proveniente directamente de la comisión de un hecho punible. Al respecto, quiero significar que este tema no solo es discutido en Venezuela. Existen jurisdicciones que en derecho llevan, creo que la batuta en este caso sería la jurisdicción alemana. Y fíjense esto: el Tribunal Estadal Superior de Hamburgo, en la causa 06, el 6 de enero del año 2000, en la causa 673, indica que un abogado fue acusado porque aceptó la defensa de un traficante de drogas que se encontraba detenido, ya que recibió como anticipo de sus honorarios 5.000 marcos alemanes. La fiscalía formuló acusación contra el abogado por el delito de lavado de activos. Efectivamente, no fue comprobado que el abogado tuvo conocimiento de dónde provenían los haberes o el dinero con el cual se le generó el pago, lo cual conllevó a que el Tribunal Superior de Hamburgo anulara el fallo, porque existía la colisión entre la voluntad de este abogado en el hecho de que él no conocía los haberes que tenía pues su defendido a disposición para hacer el pago, y los principios fundamentales de que todo detenido tiene derecho a poder acceder a un abogado en medio de cualquier procedimiento legal en el que se encuentre. Por eso queremos saber su opinión. De acuerdo a los criterios que nosotros manejamos, no pudiera un abogado, si éste demostrase que no tiene conocimiento de los haberes, inclusive las recomendaciones del GAFI y todas esas recomendaciones provenientes a la lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, hace o nos cataloga a los abogados como sujetos obligados a poder informar debidamente a las autoridades cualquier tipo de operación sospechosa en el cual, en el marco de nuestro desarrollo profesional, evaluemos que nuestros clientes
o algún tipo de operación que en el desarrollo de nuestra defensa evaluemos que rodea a nuestro cliente, advertirlo a las autoridades. En razón de que efectivamente los grupos de delincuencia organizada ejercen un ámbito de aplicación y de presencia bastante importante. Y lo que quiere la jurisdicción con esto, o lo que busca la ley, siempre es aislar económicamente al delincuente para que de esta forma pues, pueda perder el poder que el dinero le da a la delincuencia organizada y de esta manera poder, de una manera más limpia, poder generar algún tipo de investigación. Pero esto jamás puede ser sometiendo a una persona investigada o negándole a una persona investigada el derecho a la posibilidad de elegir efectivamente y elegir su abogado de confianza. Eso es correcto, así ahí va, porque la gente, por ejemplo, aquí en Venezuela, vamos a hablar de Venezuela, nuestra legislación es tan sabia que permite que, bueno, que de alguna forma la gente tenga la posibilidad de designar su abogado de confianza a los efectos de una defensa, y esto no significa que porque el ciudadano, porque indudablemente todo ciudadano o ciudadana que esté sometido ante la autoridad es porque presuntamente cometió un hecho punible. Al ser el objeto o sujeto de una investigación, él tiene la posibilidad real y cierta de designar el abogado de su confianza. Si no lo tiene, la misma norma te establece que, bueno, si no lo tiene, el Estado proveerá de un abogado que defienda sus derechos. ¿Por qué? Porque por delante está la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre en una sentencia definitivamente firme la culpabilidad, la responsabilidad, en este caso del ciudadano o la ciudadana. Como abogados, nosotros, lo primero es que, como para curarnos en salud, decir, bueno, haz una declaración de proveniencia de tus fondos, donde la declaración de origen ilícito, una declaración jurada de proveniencia de tus fondos, donde tú me expresas de manera jurada que los fondos con los cuales me está sufragando mi honorario vienen de fuente lícita. Eso es lo primero. Y lo segundo es, bueno, que el abogado efectivamente tiene la libertad de establecer sus honorarios profesionales. ¿Por qué? Porque es la contraprestación que él recibe en función del ejercicio libre de su profesión, de su carrera. Sin embargo, eso digamos, no pudiera decirse en consecuencia que porque está defendiendo a un X o Y ciudadano, pero allí, estaríamos en presencia de una situación allí. Que puntualizar la formalidad del cobro de los honorarios profesionales. Muy independiente de que la persona se encuentre privada de su libertad o que la persona sea quien fuere que sea, debe existir por parte del abogado siempre la formalidad en el cobro de su honorario. Una debida propuesta de honorario, un debido contrato de servicios profesionales, y esto es lo que va a permitir que exista la transparencia dentro de ese proceso, dentro del ejercicio legítimo de la defensa. Claro. Ya que si, por ejemplo, se está investigando a una persona por unas presuntas acciones referidas a legitimación de capitales, por ejemplo, y en el seno de la investigación se evalúa que se proveyó de abogados para evitar o para unas recomendaciones en el marco de una posible investigación, y se evalúa que hay transacciones dirigidas a un abogado y luego no sabe cómo justificarla, pudiera generar que este abogado estuviera en el marco de una investigación. Y ahí es donde hay que puntualizar. Por la naturaleza de la profesión, hay que cuidar muy bien el momento de la constitución de las empresas, el momento de permitir la creación de fideicomisos, de estructuras comerciales, que las personas a las cuales se le presta el servicio, se pueda realizar con estos contratos profesionales, ya que lógicamente las empresas se constituyen o puede constituir las personas distintas abogados, pero necesariamente debe existir el viso en el documento de constitución de empresa. Entonces, cuidar muy bien, porque efectivamente las estructuras criminales andan por doquier, que ningún abogado se vea por evitar o por un descuido o por no dar el debido respaldo o no tener el debido cuidado en su operación, verse inmiscuido en una operación criminal sin tener pues la voluntad de hacerlo. Ojo, y está hablando de un punto que es el tema de la voluntad. Pues si no está la voluntad presente, bueno, ¿hasta dónde hay responsabilidad?
Distinto pudiera ser que en este caso el abogado formase parte de esa estructura. Por ejemplo, el abogado se prestó para que se constituyera una empresa, que con esa empresa se procuró, eso es distinto. Por eso que quizás allá en ese artículo que tú hiciste alusión, anulan la decisión, bueno, porque efectivamente no lograron la vinculación, o sea, el Ministerio Público en este caso no logró la vinculación efectiva entre el cobro del dinero y la estructura, a lo mejor más la voluntad del abogado, por eso. Entonces, al final, si no está demostrada la voluntad, si no existe efectivamente la voluntad del abogado de formar parte de esa estructura criminal, ¿hasta dónde está la responsabilidad de ese abogado inmersa en una situación? Si efectivamente lo que está es haciendo el libre ejercicio de su profesión y está haciendo honor a lo que nuestra Constitución también establece, que es el derecho a la defensa. Sí, por eso existe el Código de Ética del Abogado. Por eso siempre es importante repasar nuestras operaciones, sea cual sea que hagamos, y tener un código de ética y tener en el marco de nuestros escritorios jurídicos códigos de ética, de comportamiento y de funcionamiento, teniendo siempre la debida diligencia en cualquiera de nuestras operaciones. Queremos que deje en las diferentes plataformas por las que nos esté escuchando su comentario respecto a esto. Si conoce a alguna persona que haya estado en el ejercicio de su profesión, se haya visto vinculada a alguna operación que esto le haya traído como consecuencia la investigación, o si en este caso alguna persona, alguna noticia que usted haya visto en la que precisamente existe en el portal, en el canal de televisión DW, un documental respecto a, se llama La delincuencia organizada y los narcoabogados, que es referente a los que prestaron como sus servicios para el Chapo Guzmán y para Pablo Escobar. Entonces, claro, es una serie que repasa directamente del testimonio de los abogados que ejercieron la defensa en su momento, cómo estos llevaron a cabo sus operaciones y cuál fue el resultado. Bueno, de ambos sabemos cuál fue el resultado jurídico y el resultado fáctico. Pero son series que uno tiene que conocer para evaluar cómo funciona el derecho en otras latitudes y también para comparar qué es lo que nosotros como abogados y en Venezuela queremos que nuestro derecho se aproxime, y parte de eso es lo que somos, derecho cinético. Déjenos sus comentarios. Nos despedimos de este episodio sin antes recordarles que deben suscribirse para estar atento allí con cualquier episodio y cualquier información que estemos subiendo a través de los distintos canales los cuales tenemos presencia. No se les olvide seguirnos por nuestro Instagram, Linares y Asociados, Facebook Linares y Asociados y linaresasociados.com. También nos pueden seguir por el Instagram Derecho Cinético. No se les olvide dejarnos sus comentarios y estamos a la orden para cualquier observación, cualquier comentario que nos hagan, gustosamente responderse. Parece que el derecho está en movimiento, permanente movimiento, derecho cinético. Así es. Hasta luego.